Como lo prometido es deuda, hubo un comentario en el blog, justamente para una de las entradas donde yo tejí una bufanda muy bonita, muy linda, para mi tía Patti, en lana pom-pom, o ping-pong, perdón. Y había muchas dudas de cómo se tejía, cómo se teje la lana ping-pong en un telar redondo. Bueno, como yo le prometí a esta persona, le iba a hacer un video tutorial para que pudiese entenderlo, ¿ya? Así que les voy a explicar cosas súper sencillas en realidad para que puedan hacer una bufanda práctica, muy rica, porque esta lana realmente es exquisita, para que puedan tejerla sin mayor problema, ¿ya? Primero que nada, lo que tienen que tener es un telar de 8 tarugos, ¿ya? Esta es ideal para bufandas. Hay uno que es de 2 tarugos, que es un poquito más grande, pero eso por lo general la gente lo utiliza para hacer polainas, para esas como mini mangas se podría decir, que son para las piernas, las bailarinas las utilizan mucho, ¿ya? Les voy a explicar otra cosita. En el mercado hay diferentes lanas de ping-pong, ¿ya? O pompón también puede ser. Esta es una que se llama Copitos, que es una variante, ¿ya? Que no sé de qué empresa es, pero dice Copitos. Esta tiene unos pompones un poquitito más pequeños, ¿ya? Y por lo tanto, el espacio entre pompón y pompón también es más reducido, ¿ya? Y la conocida por todos, la lana ping-pong, es esta, ¿ya? Esta que les muestro acá. ¿Qué diferencia hay? De aquí se van a dar cuenta casi inmediatamente. Miren la distancia que hay de pompón y el tipo de lana que es. ¿Ya? Se dan cuenta que casi pasa el largo, de la lana, casi pasa el otro pompón, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que con esta hebra se tejen de manera diferente, ¿ya? Para hacer calzar obviamente el tejido de manera ordenada y que obviamente quede bien y que se vea bien también, ¿ya? A ver, vamos a empezar con la lana Copito, que es la lana más corta, ¿ya? Toman el telar, hacen un pequeño nudito, ahí como se podrán dar cuenta, chiquitito, cosa que puede pasar el tarugo por ahí, y lo colocan en un primer tarugo, ¿ya? Se supone que cuando uno teje este tipo de lana, lo que tiene que hacer es tejer solamente las hebras y dejar los pompones sueltos, ¿ya? Ahora, como esta, a diferencia de la otra, tiene un espacio más reducido, es un poquito más difícil hacerlo calzar entre espacio y espacio, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tejerla de manera diferente, ¿ya? Lo primero que tenéis que hacer, como te dije, poner el pompón en el tarugo 1, luego ir girando, que quede pitita. Como esta primera vuelta, y como yo les conté, que esta telena tiene un tramo más pequeño, lo más probable es que en más de algún tarugo no calce bien la lana y queda un pompón atravesado entre medio, ¿ya? No importa para hacer la primera vuelta, porque en la segunda vuelta se va a arreglar todo el tejido, ¿ya? Entonces, seguimos con la primera vuelta. Hasta el momento nos ha ido bien, hemos quedado solamente con lanas en los tarugos. Lana, y aquí ya empezamos con los problemas. También, no es tanto problema, en realidad aquí empezamos con el enredo de los pimpones. Ya, como ya llegamos al último tarugo y vamos a tener que empezar una segunda vuelta, para que los pompones queden en los espacios y se teja solamente la lana, con este ovillo, con esta lana Copito, que es más corta como les contaba, en vez de dar la vuelta igual que la primera, vamos a dar vueltas rectas y por fuera. ¿Qué logramos con esto? Al momento de tejerlos, se van a dar cuenta de que va a quedar lana con lana. Y además nos va a rendir más la lana, porque vamos a tener que dar menos vueltas. Entonces, con un ganchito o con un crochet, que es lo que sea más cómodo para cada uno, toman el primer puntito y lo pasan por encima del otro, dejando la lana. ¿Se dan cuenta? Hacen lo mismo, pasan esta encima del tarugo y pasan la lana que habíamos puesto debajo. Con cuidado, porque como la primera vuelta es
queda un poquito más apretada que la anterior, o sea que la segunda va a costar un poquito entrar. Ya, la siguiente, lana con lana. La siguiente de nuevo, lana con lana. Ya. Ay, se me va a arrancar el punto, ahí sí. Lana con lana. Aquí ya, te dan cuenta que ya empezamos con el tema de la primera vuelta, que iba a tocar un pompón. No importa cómo quede la primera vuelta. Es de la segunda en adelante que nos tenemos que preocupar de que el tejido quede como debe ser. ¿Ya? Así que tranquilos. Y se van a dar cuenta de que de a poquito va a ir quedando como uno quiere. ¿Ya? Miren aquí. Porque hay que hacerlo lana con lana. Aquí con esto yo los voy a explicar. Porque resulta que el pompón es tan grande que cuesta tomar los puntos después. Por eso nada más. ¿Viste? Aquí ya se me armó un enredo. Ya, vuelta. Y aquí para poder tejerlo vamos a tener que tomar la lana. Porque si tomo el pompón no me va a dejar ver el punto. Y ahí está. Obviamente aquí te puedes ayudar con tus deditos y todo, ahí no hay problema. Con tal de que los puntos se mantengan y no sigan de largo. ¿Te das cuenta? Y pasa por encima. Y queda el otro ahí. Pues esto encima, el de abajo pasa para arriba y el otro queda ahí. Y así sucesivamente. Y el tejido, lo entretenido de esto es que uno va tejiendo para adentro. ¿Ya? Entonces uno va a ir tejiendo dando vuelta y el tejido va a ir creciendo por acá. Y va a darle el largo, obviamente, en este vídeo. Yo creo que por lo general, o sea, no he hecho uno con este tipo de lana, pero debe ser una bufanda lo suficientemente larga como para que te dé por lo menos unas 2 vueltas en el cuello. Y es lo más exquisito que hay, porque es tan suavecita esta lana que es lo más abrigadora que hay. Ahora, esta es una forma de tejer la lana, ¿ya? Siempre y cuando, como les contaba, el tramo de lana entre pompón y pompón sea corto. Así nos rinde mejor, ¿ya? Ahora vamos a tejer con la otra lana, que es diferente. Bueno, una vez que le hagan el nudo, que yo intenté, como les contaba, dejar la lana afuera y los pompones amarrados, aquí. Intenté yo lo hago afuera en realidad para que no se me han matado. Lo ponen en el primer tarugo, ¿ya? Luego, para comenzar el tejido, van cruzando las lanas. Intentando dejar, obviamente, solo lana en el tarugo, ¿ya? Recuerden que la primera vuelta no es tan importante como la segunda, así que si les queda algún pompón atravesado aquí, amarradito, no se preocupen porque la segunda vuelta se va a arreglar siempre más a medida que se vaya tejiendo, ¿ya? Lana, 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 y llegamos al último tarugo. Una vez que estamos en el último tarugo, ¿te das cuenta? Nosotros en la otra lana tejimos por fuera. Pero si se dan cuenta, como este tramo es más largo, aquí nos toca un pompón, ¿ya? Por lo tanto, la segunda vuelta y las sucesivas se tejen de la misma manera que la primera, cruzándolo. Y obviamente haciendo calzar el pompón en el espacio, ¿ya? Se cruza, se toma el gancho y se pasa el primer punto por encima del otro. Intenten no tejer muy apretado porque en realidad da lo mismo si lo tejen apretado o suelto, pero por una facilidad para las personas que están recién empezando a tejer es que lo hagan un poquito más holgadito para que no les sea tan difícil pasar un punto al otro, ¿ya? Y obviamente al final no se transforme en un calvario tejer la bufanda, ¿ya? Vuelta a cruzar, pasas el primer punto hacia arriba, vuelves a cruzar, así como como un solo antes, o sea, es como un 8 incompleto, y lo vuelves a pasar. Otra vez lana y lo vuelves a pasar. Otra vez lana con lana, como se dan cuenta, y lo vuelves a pasar. Yo les voy a mostrar cómo va a quedar el tramado ya una vez ya hecho. Ahora, la diferencia de este telar es que aquí les va a quedar una bufanda apretadita, una bufanda normal, pero en forma de manga, o sea, como una bufanda tubular. Ahora, esta mismita lana, yo la tejí en un telar grande, ¿ya? De unos 25 centímetros de diámetro. No tengo idea, realmente nunca me he dedicado a contarle cuántos tarugos tiene, pero es grande.
lo que me permite hacer un cuello, como estos suéter o chombas en chileno, que tienen cuello alto o cuello tortuga, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo voy al trabajo, de repente hace mucho frío en las mañanas, me pongo este cuello, me cierro el abrigo y queda como si yo anduviera con una chomba o con un suéter de tejido entero así. Pero es solamente un cuellito y se los voy a mostrar, ¿ya? Aquí está mi cuello, tejido con lana Ping-Pong. Se dan cuenta que aquí esta no es, esta lana que está aquí no es marca Ping-Pong, es otra marca, pero del mismo estilo. Me refiero a que el tramo que tiene la lana es igual de largo, ¿ya? Y nos permite tejer de esa manera, cruzado, ¿ya? Y si se dan cuenta, la lana al final el tejido les va a ir quedando así por dentro. ¿Se dan cuenta? Solamente tejía la lana y el pompón va quedando sueltito, ¿ya? Este es el revés. Si uno lo da vuelta, queda así. ¿Se dan cuenta? Bueno, estos telares redondos te permiten hacer una infinidad de cosas. Pueden hacer cuellos para chombas, pueden hacer mangas de chalecos, pueden hacer también bufandas de este tipo, más cortitas, polainas. Y no necesariamente con esta lana, puede ser un montón de otras lanas que pueden tener. De hecho, yo tengo unas bufandas peluditas bien bonitas que están hechas con este telar. Las otras bufandas que yo hacía, unas que son como tela de araña, digo yo, que es como, parecen boas después al final, también son tejidas con este telar. Y más adelante les explicaré cómo se hace, ¿ya? Espero que les haya servido, espero que les guste. Y si tienen dudas, ya saben, consulten, dejen comentarios y yo intentaré ya sea de manera escrita o a través de un video, espero que les haya gustado, intentar explicarles dentro de mis posibilidades cómo funciona esto, ¿ok?